Muchas gracias por haberme invitado a esta exposición sobre inmunología aplicada en la clínica, ¿no? Este tipo de cursos de aplicados en la clínica son sumamente importantes. A mí, por ejemplo, de lo cual yo puedo hacer una crítica constructiva es que muchas veces llegamos a áreas clínicas divorciados de lo que es las ciencias básicas, ¿no? Y yo creo que sería mucho más llamativo para los estudiantes de primero o segundo año tener un empalme con lo clínico para de pronto no llegar a nuestro tercer año o cuarto año de clínicas para recién hacer, por ejemplo, una unidad de bioquímica. Por ejemplo, la bioquímica es súper importante en neurología, ¿no? Las enfermedades neurometabólicas son importantísimas. Y de pronto nosotros vemos el ciclo de Krebs y todo y por ejemplo, el metabolismo de las proteínas lo vemos tan complejo y en realidad en neurología es algo básico, ¿no? Entonces, cuando uno, por ejemplo, estudia neurología, tiene que regresar a su bioquímica. Y la inmunología es otro tema apasionante, ¿no? En realidad, haciendo una introducción, ¿no? Usualmente el sistema nervioso central, lo típico, y el sistema nervioso periférico se le establecía como un santuario, ¿no? Un santuario en el cual la barrera hematoencefálica permanecía indemne, el sistema nervioso central, y no había mucha correlación inmunomediada, ¿no? Pero, sin embargo, se ha visto que esta barrera hematoencefálica no es al 100% permeable, ¿no? Que el sistema nervioso central tiene su propio sistema linfático y sus propios nódulos linfáticos que tienen que ver con activación de la microglía, que son los fagocitos, ¿no? Y que son los que generan toda esta cascada proinflamatoria para generar estos trastornos de los cuales vamos a hablar, ¿no? En cuanto a desórdenes neurológicos inmunes, vamos a ir avanzando aquí, ok, ¿no? Eh, Son enfermedades causadas por respuesta humoral o celular que van a estar dirigidos hacia algunos antígenos, ¿no? Principalmente son autoantígenos. Y pueden estar en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, en la unión neuromuscular, en el músculo en sí inclusive, o hasta una mezcla de ambos, ¿no? Entonces vamos a dividirlos en 5 grandes grupos, de los cuales vamos a hablar en cuanto a la inmunología, la clínica, ¿no? Neuroinmunológica, de a dónde ataca la inmunología, a dónde, qué sitios del el sistema nervioso central o periférico se pueden afectar. Entonces hay enfermedades inmunomediadas que atacan el sistema nervioso central, pero dominantemente la mielina, ¿no? Y son las enfermedades autoinmunes desmielinizantes. Luego vienen las autoinmunes, tanto del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. O sea, hay una inmunidad por anticuerpos, no atacan a la mielina en sí, ¿no? Luego, las enfermedades inmunomediadas, solo el sistema nervioso periférico. Las que están en la unión neuromuscular, predominantemente en la membrana postsináptica. Y las enfermedades por autoanticuerpos en el sistema nervioso central, ¿no? Esos serían los 5 grandes grupos. Y desglosando grupo por grupo, ¿no? Las enfermedades autoinmunes desmielinizantes, es decir, la inmunidad, se activa, ¿no? Esta microglía se activa y actúa principalmente sobre el productor de mielina, en este caso el oligodendrocito, ¿no? Y produce una gama amplia de condiciones, ¿no? Una muy conocida, frecuente en el adulto, es la esclerosis múltiple, pero también podemos tener condiciones inmunomediadas aisladas, que se llaman episodios desmielinizantes aislados, que puede ser una neuritis, una pérdida aguda de visión, una mielitis, una eh, cuadriparesia o una hemiparesia medular súbita, ¿no? Tenemos trastornos que pueden ser de nervio óptico y médula periférica, como neuromielitis óptica, ¿no? Etcétera. En niños tenemos también, no, yo soy neuróloga pediatra, ¿no? En niños tenemos un evento muy, muy común, ¿no? Hablando de los desmielinizantes. Si uno dice un niño que ha tenido o tiene un evento desmielinizante, es decir, lesión de oligodendrocito inmunomediado, secundario a un proceso infeccioso, tiene nombre, se llama encefalomielitis diseminada aguda, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria, ¿no? Redundando, que afecta el sistema nervioso central, la mielina, ¿no? Puede afectar
nervio óptico, sustancia blanca y sustancia blanca de médula espinal, ¿no? Usualmente es de curso único, ¿no? El curso típico clínico son los niños entre 5 a 8 años, pero pueden haber más chiquitos, pueden haber más grandes, sí, pero es el pico de incidencia este, ¿no? Son más niños que niñas, ¿no? Y lo que tiene que haber es un factor de lo que es antígeno-anticuerpo. O sea, la cascada inmune se activa después de haber tenido un proceso infeccioso. Entonces, si es que uno en el curso clínico o en la investigación clínica pregunta si es que hubo una infección previa, usualmente 3 semanas a un mes han tenido una infección previa o han tenido un antígeno previo, como algunas veces es secundaria a alguna inmunización, ¿no? Por eso es que uno de pronto empieza a leer alguna de estos insertos de alguna vacuna, ¿no? Igual como pueden tener algún evento, por ejemplo, leen los insertos de influenza, ¿no? Pueden leer, está asociado con algunos casos extremadamente raros o eventos inmunomediados como encefalomielitis diseminada aguda, ¿no? Esto predominantemente en niños. Pero ¿cuál es el gatillante? Usualmente son infecciones previas dentro de los 21 días a un mes, ¿no? ¿Cuál es la patología? ¿Qué es lo que en realidad ocurre ahí si es que uno lo ve a sistema ultra microscópico, ¿no? Eh, Hay una activación de células T y macrófagos, ¿no? Esta activación de células T y macrófagos produce anticuerpos. Esto activa toda la cascada inmunomediada y causa que a nivel del vaso sanguíneo haya un infiltrado perivenular, ¿no? Entonces, esta infiltración de vaso sanguíneo va a comprometer concomitantemente a los oligodendrocitos, produciendo la desmineralización consecuente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Al lesionar el oligodendrocito, va a haber una degeneración axonal, es decir, el oligodendrocito no puede generar mielina, por lo tanto, el axón se degenera, se isquemia, se dematiza, ¿no? Y uno, si es que uno clínicamente quiere ver esto en lo macroscópico, uno le hace una imagen cerebral, hace una resonancia, va a ver imágenes microhemorrágicas, imágenes inflamatorias, va a haber imágenes edematizadas, ¿no? Aumento de lo que es el contenido de agua, ¿no? eh, intracelular, intraneuronal, ¿no? Estas lesiones típicamente van a comprometer la sustancia blanca, también pueden comprometer discretamente corteza, pero su sitio principal de acción es sustancia blanca, ¿no? ¿Y qué virus pueden activar la respuesta inmune? En realidad, cualquiera, principalmente el tracto respiratorio. Y los niños se enferman mucho por el tracto respiratorio, ¿no? Las patologías más importantes de pediatría son virus respiratorios. Por eso influenza, enterovirus, eh, están a la cabeza o cualquier tipo de virus respiratorio. También se ha asociado a secundarias a paratitis, a varicela zoster, a infección, primo-infección por citomegalovirus, poshepatitis A, ¿no? Bacterianas, se ha asociado cuadros inmunomediados tipo encefalomielitis, asociados a bacterias como Mycoplasma, Borrelia, Leptospira y también secundarias a haber tenido una infección por Streptococo beta hemolítico, ¿no? Eh, lo cierto es que, por ejemplo, cuando dije vacunas, muchos me dicen las vacunas, no, pero lo cierto es que es muy, muy poco frecuente, ¿no? La incidencia de EMDA o inglesa DEM, ¿no? Es 1 o 2 casos por cada millón. El antecedente de inmunización es importante si no encuentras una causa infecciosa determinada, pero es extremadamente rara, ¿no? En otro tipo de vacunas como rabia se ha descrito, por ejemplo, en 1 en 7.000, ¿no? 1 en 300. La patogénesis, continuando con la misma, ocurre un mimetismo molecular, ¿no? Se, ac- Se activan clones de linfocitos T antimielina porque hay una reactividad cruzada, es decir, hay una respuesta, hay una confusión de respuesta, hay una reactividad cruzada de estos linfocitos T que creen que están actuando contra ciertos epitopes virales o bacterianos, ¿no? Estos modelos han sido clásicamente descritos en herpes virus 6, en algunos otros tipos de coronavirus, ¿no? Eh, es por eso que, por ejemplo, uno de estos mecanismos de mimetismo molecular en cuanto a cuadros inmunomediados, ahora que estamos en coronavirus asociados en COVID, por ejemplo, hay niños o hay encefalomielitis, otro tipo de encefalitis autoinmune que vamos a hablar después, o inclusive Guillain-Barré, producidos por coronavirus, ¿no?
Luego de este mimetismo molecular viene una segunda fase, que es una activación de la CD4 y CD8, ¿no? Esta activación de CD4 y CD8, porque se ha producido, está inducida, ¿no? Por el gatillante del proceso infeccioso previo, ¿no? Y el modelo de investigación en el cual lo recrearon es un modelo neurotrópico de picornavirus, ¿no? Las fases de activación para este cuadro son fase de activación, donde se activan principalmente los linfocitos T periféricos. Luego de ahí después de que el proceso infeccioso ha ocurrido en el niño, ¿no? Y se han activado estos linfocitos T periféricos, estos linfocitos T periféricos van a atravesar algunos la barrera hematoencefálica y van a activar la microglía, ¿no? En este caso van a activar al macrófago del sistema nervioso central y van a causar todo el daño subsiguiente, ¿no? El edema, la necrosis, el infiltrado perivenular. Y después de esto, de que este proceso inmunomediado ha cesado, ocurre la fase de reparación, ¿no? Donde hay una infiltración astrocitaria, o sea, una cicatrización del proceso y una remielinización, ¿no? Que puede ser en los niños afortunadamente es casi completa o con algún tipo de secuela, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos el curso es de recuperación, ¿no? La clínica, ¿no? Este evento desmielinizante inmunomediado ocurre de 2 a 4 semanas después de que ha habido la exposición al agente infeccioso, ¿no? Y al hablar de una encefalomielitis, estás hablando de una lesión que puede ser en nervio óptico, en encéfalo y en médula espinal. Entonces, si uno tiene compromiso encefálico, ¿no? Lo primero que va a tener es trastorno de conciencia. Entonces, progresivamente va a tener una encefalopatía de inicio gradual, ¿no? Puede ser en horas o días, dependiendo de que la activación a veces es parchada o la lesión a veces es parchada, entonces puede tener alguna focalidad, puede hacer hemiparesia, puede hacer convulsiones, ¿no? Al ser un proceso inmunomediado, definitivamente hay una cascada proinflamatoria, por lo que hay fiebre, ¿no? Cefalea como un signo cardinal de que hay un proceso inflamatorio en el sistema nervioso central, ¿no? Y pueden ocurrir convulsiones, especialmente si hay algún compromiso a nivel cortical, ¿no? En la población adulta, o sea, la población adulta que tiene los otros modelos, tipo esclerosis múltiple, tipo neuromielitis óptica o tipo también encefalomielitis seminal aguda, ¿no? Usualmente pueden haber déficits sensoriales, sordera súbita, neuritis óptica súbita, etcétera, ¿no? Y también en adultos es frecuente que aparte de que hay un compromiso en el sistema nervioso central, ya sea medular y encefálico, puede haber también cierto compromiso en el sistema nervioso periférico, ¿no? En cuanto a la clínica, ¿no? Como es principalmente compromiso del sistema nervioso central, lo que va a predominar es trastornos de conciencia, o sea, una persona que después de un cuadro infeccioso, más o menos 3 semanas después, de pronto empieza a tener trastorno de conciencia, somnolencia, confusión, empieza a tener signos piramidales, espasticidad, Babinski, rigidez, puede tener déficits motores, puede convulsionar, puede tener neuropatías o parálisis de nervios craneanos hasta en la tercera parte de casos, ¿no? Puede tener cuadros modulares hasta la cuarta parte de casos y puede tener, si tiene algún compromiso en zona de habla, va a tener definitivamente una fase. Así vemos, acá es compromiso global del sistema nervioso central, ¿no? Y claro, hay clínica que es más frecuente en un lado u otro, pero lo típico es el trastorno de conciencia, la encefalopatía, porque está afectando corteza y sustancia blanca. Usualmente, como dijimos, la encefalomielitis diseminada aguda es un primer evento esmelinizante de encefalopatía y suelen ser únicos, ¿no? Y en la imagen, como hablamos de toda esta cascada de inflamatoria, ¿no? Edematosa, perivenular, ¿no? Necrohemorrágica, van a ver, obviamente, lesiones que brillen, porque la lesión en resonancia magnética brilla, por eso se ven lesiones hiperintensas, ¿no? Que pueden ser focales o en múltiples focos. A veces la afección es parchada, ¿no? Y usualmente esto, o sea, quiere decir que uno tiene un chico que ha tenido una infección previa. Yo tengo un niño, caso clínico, tengo un niño de 8 años que de pronto tuvo varicela 3 semanas atrás. Ya está en fase costrosa y de pronto, sin causa aparente, empieza a tener progresivamente en la semana por la que la mamá lo ha traído en la emergencia, lo trae por somnolencia progresiva,
empieza a notar dificultad en movilización de brazo y pierna derecha, ¿no? Lo nota un poco inestable para caminar, se hablaría inclusive de ataxia, ¿no? Inestable para caminar, febril de los 7 días, ha tenido 4, fiebre, ¿no? Y entonces uno dice, una vez sus síntomas, dice, definitivamente hay algo en el sistema nervioso central, ¿no? Y haces el análisis y dices, uy, tuvo varicela 3 semanas previas. Y eso es un evento inmunomediado asociado a la varicela, ¿no? Entonces, cómo lo confirmas? Con imagen, ¿no? Entonces, en la imagen, ¿qué veríamos en la resonancia magnética? Veríamos estas imágenes. Veríamos unas imágenes hiperintensas, ¿no? O sea, todo lo que hemos hablado de inmunología se aplica a esta clínica, ¿no? La clínica que hemos hablado y se diagnostica, se confirma por la imagen. Por la imagen, ¿qué vemos? Compromiso de sustancia blanca, ¿no? Lesiones hiperintensas, parchadas en sustancia blanca, ¿no? Algunas inclusive con cierto infiltrado entre estas, que haría imágenes hemorrágicas, también puede haber alguna afección de sustancia gris, como aquí, que vemos en ganglios basales y los tálamos comprometidos, ¿no? Está un poco comprometido también el cuerpo calloso, ¿no? A veces pueden ser simétricas o usualmente son asimétricas, ¿no? Hay más compromiso en un lado u otro, pero es un compromiso parchado, ¿no? Pueden ser extremadamente grandes, ¿no? Como esta imagen, ¿no? Pero aquí lo clásico es afección de sustancia blanca, también algo de afección gris, de sustancia gris. Por ejemplo, aquí, viendo la imagen, ¿no? Que vemos la imagen, ¿qué clínica podría tener? Lo más probable que al comprometer un poco del lóbulo frontal y el lóbulo parietal, debe tener una debilidad, ¿no? Debe estar, y como es ambos lados, debe tener una cuadriparesia, ¿no? Debe tener una cuadriparesia, como compromete corteza, debe haber tenido crisis epilépticas, con estas imágenes tan grandes, debe haber tenido cefalea, debe haber tenido fiebre y debe haber tenido trastorno de conciencia. Y es importante el antecedente infeccioso de 3 semanas previas, ¿no? Podemos tener también imágenes muy sutiles en sustancia blanca, pero definitivamente si uno ve la sustancia blanca frontal y ve la sustancia blanca de los lóbulos del la y de los temporales, se nota que hay un brillo, ¿no? Pero a veces puede afectar más ganglios basales. Obviamente que si es que está más afectada una región clínicamente, lo más probable que este chico que tiene compromiso talámico tal vez tendrá más compromiso de movimientos involuntarios, que es lo que hacen ganglios basales, o tendrá hipertonías, o tendrá tal vez disestesias, ¿no? Lesiones dolorosas, síndromes dolorosos, ¿no? Eh, lo que hablábamos de los infiltrados perivenulares y hemorrágicos puede verse también en resonancia magnética, como lo que vemos en la imagen A, ¿no? Donde se ven estas imágenes alrededor de todo lo que es la hiperintensidad de la inflamación, de la edematosa. Vemos estas imágenes hipointensas que corresponden a los focos hemorrágicos de la hemosiderina, ¿no? Y el otro cuadro inmunomediado de los cuales hablaba es la esclerosis múltiple, ¿no? Este es el otro cuadro inmunomediado donde también hay lesión del oligodendrocito, también la etiología de la esclerosis múltiple es diversa, ¿no? Una activación inmunológica innata, ¿no? Una respuesta a niveles bajos de vitamina D, etcétera, ¿no? Cascadas proinflamatorias, ¿no? Pero las lesiones son más pequeñas, suelen ser más redondeadas, más puntiformes, predominantemente sustancia blanca en sí, ¿no? Y la fisiopatología de la esclerosis múltiple, hablando de lesiones desmielinizantes del sistema nervioso central, ¿no? Es la misma que la encefalomielitis, ¿no? Activación de células T, ¿no? Esta activación de células T va a activar macrófagos, estos macrófagos van a activar o van a actuar directamente lesionando el oligodendrocito, ¿no? Y el oligodendrocito luego al degenerarse va a lesionar o a alterar la conformación de esta mielina, produciéndose esta desmielinización típica que uno le llama brote desmielinizante, ¿no? Esta degeneración axonal continúa y luego hay una proliferación astrocitaria reparadora, ¿no? Una lesión cicatrizal. En la esclerosis múltiple, al ser del sistema nervioso central predominantemente, entonces podemos tener lesiones solo sensoriales, solo déficit auditivo brusco, súbito, como en brote, déficit visuales o neuritis súbitas o cuadros medulares, ¿no? O sea, sensoriales, visuales o motores, ¿no? Pueden ser polisintomáticos en más de la mitad de los casos y algunas veces son solo monosintomáticos, ¿no? Quiere decir que solo son un brote y a veces es una serie de brotes en sí, ¿no? Eh,
La esclerosis múltiple es más frecuente en adultos que en niños, pero en niños, los niños que presentan esclerosis múltiple suelen tener principalmente más afección de fosa posterior, suelen cruzar principalmente con ataxia, déficit focales tipo hemiparesia y también cursan con convulsiones. En cambio, los adultos con esclerosis múltiple usualmente se presentan más con síntomas sensoriales puros a la cabeza, neuritis, o sea, personas que de pronto, súbitamente, tienen un déficit visual agudo, ¿no? Tienen disminución de la agudeza visual, alteración en la percepción de colores, ¿no? Que puede estar asociado a cefalea, pero no tienen encefalopatía como la encefalomielitis, ¿no? De pronto estás consciente, estás estable, puedes estar orientado, pero tienes un déficit sensorial súbito, ¿no? Y en la imagen encuentras una imagen típica desmielinizante en nervio óptico. Ahí estaban viendo la asistencia. Ok. Las imágenes, para seguir repasando cómo es la evolución de las imágenes. En las imágenes se ven lesiones puntiformes, desmielinizantes, que son más pequeñas, ¿no? Noten la diferencia de lo que es una encefalomielitis, a diferencia de un adulto, que las lesiones son más pequeñas, más puntiformes, pero el hecho de que sean más pequeñas no quiere decir que sean mejores, ¿no? O sean menores la clínica. Solo que la clínica, la encefalomielitis es más abigarrada, más abrupta, más encefalopatía, ¿no? En cambio, las esclerosis múltiple no suele cruzar con encefalopatía, pero definitivamente puedes tener una hemiparesia súbita y eso es discapacitante. Una mielitis súbita, definitivamente discapacitante, y una neuritis, ¿no? Un bloqueo monocular o biocular. ¿No? Ahora, terminando las del sistema nervioso central, haríamos las de que son combinadas, ¿no? Las formas intermedias, que tengan algo del sistema nervioso central y algo del sistema nervioso periférico, ¿no? Eh, ¿Por qué una entidad puede afectar ambos sistemas, el central y el periférico? Porque definitivamente ambos convergen en mielina, ¿no? Tanto el sistema nervioso central y periférico convergen en la producción de mielina, ¿no? La mielina es necesaria para la adecuada transmisión nerviosa, ¿no? Y la lesión es inmunomediada, la célula principal afectada, ¿no? En estos trastornos del sistema nervioso central es el oligodendrocito. Y en los periféricos es la célula de Schwann, ¿no? ¿Por qué también es frecuente que un trastorno pueda ser bilateral del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico? Porque la composición de esa mielina también es extremadamente parecida, ¿no? O sea, no es diferente, ¿no? Inclusive la capa proteica también es la misma, ¿no? La forma clásica de condición conocida que puede afectar el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿no? Es el síndrome de Fisher, ¿no? El síndrome de Fisher o el síndrome de Miller-Fisher, ¿no? O que lo conocen como variante de Guillain-Barré, ¿no? El síndrome de Miller-Fisher se caracteriza por compromiso troncal de nervios craneanos, entonces eso es sistema nervioso central, ¿no? Y se caracteriza también por compromiso del sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, el síndrome de Fisher o los de Miller-Fisher, ¿no? Son formas clínicas, ¿no? De respuesta inmunomediada, tanto sistema nervioso central como periférico. Eh, Ocurren porque hay autoanticuerpos, predominantemente anticuerpos del tipo IgG, ¿no? Y esos autoanticuerpos, ¿no? Eh, tienen en común estos núcleos: galactosa, glucosa, N-acetilgalactosamina, N-acetilneuraminco y núcleo ceramida. ¿Pero por qué son importantes estos núcleos ceramidas, no? O sea, ¿por qué estamos conversando de estos? Porque lo que ocurre en estos síndromes es un mimetismo molecular. Ciertos patógenos, como por ejemplo el de Campylobacter jejuni, que es el modelo experimental que se puede traducir en el resto de mimetismos moleculares, comparten este núcleo sedamida. Entonces, la respuesta inmune en sí, ¿no? La activación de estos linfocitos T confunde, ¿no? Este núcleo ceramida y equivocadamente por inmunidad, por reactividad cruzada, ¿no? Ataca sistema nervioso central o sistema nervioso periférico porque reconoce este núcleo ceramida que está presente en el nervio periférico y está presente en el sistema nervioso central, normalmente, como lo vemos aquí, lo confunde el del Campylobacter, ¿no?
clínicamente, ¿qué es lo que tienen los chicos con este síndrome de Fisher? Como vemos en la imagen, lo principal que tienen es oftalmoparesia aguda, con o sin ataxia, ¿no? Van a tener también midriasis aguda, o sea, compromiso de nervios craneanos, ¿no? Y pueden tener o no déficit motor. Entonces, lo típico que podemos ver, ¿no? Es ¿qué podemos ver en la imagen? Lo que podemos ver es que ese niño tiene oftalmoparesia, ¿no? Se le hace seguimiento visual y tiene mirada congelada, ¿no? Lo típico es déficit de pares craneanos, ahí sería un tercero, un cuarto, un sexto, ¿no? Tiene mirada congelada. Y el consensual, ¿no? Lo típico del consensual, pero el niño no lo tiene, ¿no? Todavía da ternura ver cómo intenta concentrarse para seguirla, ¿no? Intenta, ¿no? Ahí trata de, ahí obviamente hace, eleva por el facial, ¿no? Eleva, el facial lo tiene muy bien, ¿no? Pero esta es una oftalmoparesia oculomotores. Y obviamente, con tratamiento, estos cuadros se tratan con inmunoglobulina, ¿no? Con tratamiento, ya ha mirado la infraversión, ha mejorado. La mirada lateral ha mejorado, no alto, no completo, pero miren cómo ha mejorado. Inclusive todavía le queda un poco del sexto par, si se pueden dar cuenta, pero completa bien el tercero. Eh, Completa bien el tercero, pero no el sexto, ¿no? Hace mejor consensual. Ujú. Eh, y pasando al tercer punto, enfermedades inmunomediadas sobre el sistema nervioso periférico, ahí tendríamos el típico síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Entonces ahí es una lesión del oligodendrocito. También, ¿no? La célula presentadora de antígeno, ¿no? Mediante el antecedente de un proceso infeccioso, ¿no? Activa linfocitos T. Estos atraviesan la barrera hematocefálica disruptiva, activan algunos macrófagos. Estos macrófagos producen anticuerpos que pueden que pueden actuar directamente contra la vaina de mielina, que es la célula de Schwann, o actúan directamente contra el axón en sí, ¿no? Entonces, en el sistema nervioso periférico tenemos Guillain-Barré, ¿no? Ese es lo clásico, ¿no? Todos podemos escuchar Guillain-Barré. Es más, el año pasado escuchamos que, es más, el año y el anteaño pasado tuvimos una gran incidencia de síndromes de Guillain-Barré en todo lo que era el norte del país, si recordarán, ¿no? El Guillain-Barré, ¿no? Es una enfermedad inmunomediada desencadenada también en respuesta al antecedente de un cuadro infeccioso. Entonces, en las enfermedades inmunomediadas, un corolario que tenemos que poner es siempre hay que abusar los eventos infecciosos previos, ¿no? Eso es lo que hay que incidir. Si uno no hace la conexión de cuadro infeccioso previo y cuadro típico previo infeccioso y enfermedad, dice, pero esta debilidad con reflejos bajos tiene cara de periférica. Entonces, ¿qué es? Infección previa, es Guillain-Barré, pues, ¿no? Entonces hay un antecedente de infección viral previa o bacteriana, ¿no? Eh, 70% de los casos han tenido una infección previa, o sea, es más frecuente tener una infección previa que no tenerla, ¿ya? Y usualmente puede ser de tracto respiratorio o tracto gastrointestinal, ¿no? Tracto gastrointestinal, estamos hablando de Campylobacter jejuni, ¿no? Campylobacter jejuni, 26 a 45% de los casos por Campylobacter jejuni, ¿no? Y ahí me dirán, ay, las palomas, ¿no? Pero lo cierto es que el Campylobacter jejuni no solo está en las palomas, el 70% de las aves, ese es un estudio de Cayetano, es un estudio que 70% de las aves, los pollos que compramos en el mercado, ¿no? Este, son portadores de Campylobacter, ¿no? 70%.
y de estos tienen una alta resistencia a ciprofloxacina. Entonces, tan solo teniendo un mal manejo de lo que es, por ejemplo, el comprar el pollo, mezclarlo, el lavarlo en el mismo lavadero, cuando, donde, por ejemplo, están los platos, etcétera, hay una contaminación cruzada, ¿no? Lo que no pudo haber sido identificada. Pero miren, qué importante es, por ejemplo, el estudio de eso, del patógeno de Campylobacter jejuni y la erradicación para evitar una condición tan frecuente que es Guillain-Barré, ¿no? Porque en más del 50% de los casos la etiología es Campylobacter, ¿no? Otro y el brote del año pasado, es más, hubieron muchos casos con enterovirus E71, ¿no? O sea, fue viral, ¿no? Postviral. Y el antecedente citomegalovirus también es muy importante, ¿no? Entonces, al ser del sistema nervioso periférico, recordemos nuestras clases de nervio periférico, o sea, primera neurona, cerebro, médula. Segunda neurona, nervio periférico. Desde el asta anterior para adelante, nervio periférico. Entonces, el nervio periférico, cuando se afecta, lo que vamos a tener es debilidad, ¿no? Y la debilidad va a ser simétrica, ¿no? El Guillain-Barré es usualmente empieza ascendente, empieza de extremidades inferiores para arriba, ¿no? Los reflejos van a estar disminuidos o ausentes, ¿no? El compromiso sensitivo, claro, puede ser discreto, ¿no? Va a predominar el compromiso profundo, ¿no? Y también va a haber compromiso autonómico. Vamos a ver. Acá. Lo típico en la clínica del Guillain-Barré, ¿no? Es que hay un prodromo infeccioso, ¿no? Hasta 4 semanas anteriores. Hay un antecedente infeccioso. Y después de ese antecedente infeccioso, ¿no? Se desencadena la respuesta inmune. Entonces, esta respuesta inmune, ¿no? Son anticuerpos predominantemente antigangliósidos. Y miren, la respuesta inmune puede elevarse hasta 4 semanas. Es decir, que la clínica del paciente que tiene síndrome de Guillain-Barré se va a presentar durante 4 semanas. O sea, tú puedes presentar la debilidad, pero tu debilidad se va a hacer progresiva hasta en 4 semanas, ¿no? Por eso, una vez que han caído los anticuerpos antigangliósido, ¿no? Mejora la fuerza. La patogénesis, como hablamos, hay una activación de células T. Estas células T activa ciertas moléculas perdón, libera ciertas moléculas de adhesión, ¿no? Activa células plasmáticas, las cuales producen ciertos tipos de anticuerpos. Algunos de estos linfocitos activados, ¿no? Atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿no? Activan ciertos macrófagos, ¿no? Propios de lo que es un sistema nervioso periférico. Estos desencadenan toda una cascada inflamatoria, predominantemente factor de necrosis tumoral, desencadena liberación de todo lo que son citoquinas proinflamatorias, óxido nítrico, proteasas, etcétera. Y estos autoanticuerpos lesionan a dos lugares típicamente. El axón mediante la lesión de la célula, el axón per sí, o la mielina mediante la lesión de la célula de Schwann, ¿no? ¿Por qué se produce el Guillain-Barré? Es muy parecido al mimetismo molecular que ocurre con las neuropatías craneales tipo Miller-Fisher, ¿no? Que en realidad el Miller-Fisher es neuropatía craneal con debilidad, ¿no? O con compromiso nervio periférico. El Guillain-Barré es solo nervio periférico, ¿no? Pero también hay una activación del núcleo ceramida, porque si vemos, este es el, el núcleo ceramida del Campylobacter, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, el núcleo ceramida, ¿no? El núcleo ceramida, el gangliósido GM1, el núcleo ceramida del Campylobacter, es muy parecido, ¿no? Al que está en la membrana celular de lo que es el nervio periférico, ¿no? Es el mismo núcleo. Entonces, por lo tanto, mediante este mimetismo, pensando que se está atacando en realidad a este núcleo ceramida, a este GM1, ¿no? Predominantemente, ocurre estas lesiones, ¿no? Y si se activan los autoanticuerpos contra GM1, las formas clínicas que van a presentar es la debilidad muscular o una debilidad simétrica, reflexica, etcétera. Pero hay otro anticuerpo que también se llama el GQ1B. También es por mimetismo molecular, ¿no? Porque es diferente el núcleo, ¿no?
Pero cuando se activa el otro anticuerpo, el GQ1B, vamos a tener formas clínicas periféricas y centrales. Por eso es lo que ahí tenemos compromisos de lo que son neuropatías craneales, oftalmoparesias, ¿no? Entonces, si tenemos un chico que tiene debilidad y a la vez lesión en nervios craneales, tiene oftalmoparesia, estamos hablando de clínicamente es un síndrome de Fisher o Miller-Fisher, ¿no? Queremos hacerle un diagnóstico etiológico, ¿no? Nos iríamos a la búsqueda del anticuerpo GQ1B, ¿no? Si tuviéramos un chico con Guillain-Barré, ya tiene la definición clínica, ¿no? Queremos hacer un diagnóstico inmunológico, ¿no? Iríamos a pedirle GM1, ¿no? Por el anticuerpo, ¿no? Hay otros diagnósticos clínicos, ¿no? Que se hacen en el Guillain-Barré, que cuando han cursado neurología o han hecho su rotación de neurología deben haber leído de la punción lumbar con disociación albúmino-citológica, ¿no? Ese es un diagnóstico clínico, ¿no? O la lesión, en electromiografía del nervio periférico, claro, si se está lesionando el axón, obviamente en la electromiografía no va a haber una buena conducción nerviosa, ¿no? Clínicamente lo estoy, en un examen que cuantifica, lo estoy encontrando, ¿no? Y porque hay esta disociación albúmino-citológica, porque, por toda la cascada inflamatoria, ¿no? Entonces, por eso es lo que hay una proteinorraquia, ¿no? También por la gran destrucción de este trastorno desmielinizante, ¿no? Viendo los componentes de lípidos y proteicos del que corresponden a la vaina de mielina, ¿no? Es decir, esos son diagnósticos clínicos, pero el diagnóstico inmunológico en sí sería haciendo los anticuerpos, ¿no? Muchas veces por costo, ¿no? No hacemos el dosaje de anticuerpos en sí, nos quedamos con el cuadro clínico y la forma clínica cuantificada, o sea, una velocidad de conducción, una punción lumbar con electromiografía, una punción lumbar con disociación albúmino-citológica, ¿no? El Guillain-Barré puede ser leve, o sea, causar breves limitaciones, ¿no? Con síntomas y síntomas leves, con debilidad, pero aún así pueden deambular, o puede ser tan severa como de tipo 3 que no puedes ni caminar 5 metros sin ayuda, ¿no? Y usualmente los que están de tipo 3 para arriba, o sea, que no puedes caminar ni 5 metros sin ayuda por la gran debilidad, te caes, no puedes dejar de apoyarte para deambular, eso necesita hospitalización. Del tipo 3 para arriba, o sea, imposibilidad para deambular más de 5 metros sin ayuda, definitivamente se hospitalizan, ¿no? Y se hospitalizan para recibir tratamiento. Y el tratamiento es con inmunoterapia con inmunoglobulina. El Guillain-Barré tiene formas clínicas, ¿no? A veces solo es la polineuropatía o polirradiculoneuropatía, ¿no? Radículo-neuropatía, ¿no? Solo desmielinizante, ¿no? A veces puede ser solo axonal, o a veces puede ser tanto desmielinizante axonal, ¿no? Eh, Obviamente, al tener una afección, un nervio periférico, sabemos que los músculos respiratorios también, el nervio periférico también tiene que ver en la acción de musculatura respiratoria. Entonces, si este es un cuadro ascendente, podría tener dificultad respiratoria hasta el punto de requerir ventilación mecánica, ¿no? Por eso todo paciente que tiene una debilidad y que tiene una debilidad de 3 a más en los que vimos en escala, o sea, le es difícil caminar más de 5 metros sin apoyo, o sea, definitivamente debe ser internado idealmente en una unidad o un lugar que tenga unidad de cuidados intensivos por la posibilidad de ventilación, ¿no? El tratamiento lo que hace es acá los corticoides no tienen efecto. Acá lo que hay que hacer es actuar en el anticuerpo. Actuar en el anticuerpo. Entonces, uno, lavas el anticuerpo. ¿Cómo? Como con plasmaféresis. Otro, actúas con inmunoglobulina, ¿no? Uno versus otro, ambos son iguales de efectivos, ¿no? ¿A quién se le da inmunoglobulina plasmaféresis? El que tiene ese Hughes más de 3, ¿no? Por eso es lo que los que tienen Guillain-Barré con Hughes más de 3, y eso cuando estén en el externado, en el internado, ¿no? De pronto ven a alguien con Guillain-Barré y de pronto está sentado, o sea, ni siquiera ni se para. Ese, de todas maneras, ya debe estar recibiendo inmunoglobulina o debe estar coordinándose el plasmaféresis, ¿no?
Entonces, en realidad, los artículos de comparación con inmunoglobulina y plasma, ya, acá ya viene la parte de medicina basada en la evidencia, ¿no, doctora? Pero entonces, si los corticoides le hacen bien a los trastornos inmunomediados, ¿por qué no le damos corticoides, no? Si en realidad tiene que ver, ¿no? Pero en evidencia, el estudio de corticoides no ha mostrado en realidad efectividad en Guillain-Barré, ¿no? La inmunoglobulina sí, ¿no? No es efectivo en Guillain-Barré, como vemos el uso de corticoides, ¿no? La inmunoglobulina tiene una dosis estándar, ¿no? Que es 2 gramos por kilo en dosis total. Y lo puedes dividir en 4 o 5 días, ¿no? También es cierto que puedes pasarle todo en 24 horas, sí, pero el tema es, si tienes una persona de 80 kilos, es bien difícil pasarle 160 gramos. Sería demasiada inmunoglobulina para un día. Entonces, usualmente, lo máximo que se puede pasar inmunoglobulina un día son 30 gramos. Por eso es lo que esa persona de 80 kilos, tal vez la adecues en 5 días, ¿no? ¿Cuál es la acción de la inmunoglobulina? ¿Qué hace la inmunoglobulina? ¿Cómo actúa? Actúa disminuyendo la acción del complemento, ¿no? ¿Qué persona o qué paciente no podría usar inmunoglobulina? Aquel que tiene deficiencia selectiva de IgA, pero eso era cuando la inmunoglobulina venía directo de productos hemoderivados, ¿no? Las inmunoglobulinas que están hechas ya actualmente son mediante el laboratorio, ¿no? Y en realidad este tema de deficiencia selectiva de IgA, eh, aunque tengan fragmentos de IgA, es extremadamente raro, ¿no? Ya hablamos de sistema nervioso central, ya hablamos de sistema nervioso central y periférico, de solo nervio periférico, y la otra inmunomediada sería del nervio periférico que viene, la unión neuromuscular. Y la respuesta inmunomediada también ataca la unión neuromuscular, también, lamentablemente también. Y el modelo típico se llama miastenia gravis, ¿no? La miastenia gravis es un trastorno crónico, ¿no? A diferencia de la encefalomitis diseminada aguda, que es aguda, ¿no? A diferencia del Guillain-Barré, que es agudo, al sistema del Miller-Fisher, que es agudo, ¿no? Crónico es, por ejemplo, el sistema nervioso central, la esclerosis múltiple y la neuromilitis óptica. Pero la miastenia gravis es un trastorno inmunomediado crónico, no agudo, ¿no? Los otros sí, la gran mayoría son agudos. En cambio, la miastenia gravis es crónica, ¿no? Es un trastorno crónico inmunomediado autoinmune de la transmisión neuromuscular, ¿no? Y se manifiesta al ser la unión neuromuscular. Ustedes van a recordar que había una neurona presináptica, ahora lo vamos a ver, una neurona presináptica y una neurona posináptica. ¿Y qué genera que haya la contracción muscular? Uno, el ingreso de calcio. Ese ingreso de calcio que hace que se secrete la acetilcolina, más de 1000 moléculas. Y la acetilcolina, se liberan las 1000 moléculas de acetilcolina, y en la placa neuromuscular esta acetilcolina es captada por los receptores de acetilcolina y se produce la contracción. Entonces, si yo tengo una enfermedad inmunomediada que en la neurona posináptica impide que mi acetilcolina se segregue, entonces no va a ocurrir, se capte, perdón, se recapture, no va a ocurrir la captura de la acetilcolina y por lo tanto no va a haber contracción muscular. Entonces, si no hay contracción muscular, ¿qué habría? Flacidez, ¿qué habría? Debilidad. Entonces, lo clásico de la persona, de la paciente que tiene miastenia gravis, es debilidad muscular y es fluctuante. Porque sí es cierto, hay respuestas inmunomediadas a ciertos epitopes, pero hay algunos que aún están activos. Entonces, ciertos grupos, ¿no? Eh, cogen ciertas moléculas de acetilcolina, ciertos receptores cogen ciertas moléculas de acetilcolina, pero no llegan a ser 100% efectivos. Por eso es lo que hay es una contracción muscular claudicante, ¿no? Es la enfermedad paradigmática de los trastornos de la unión neuromuscular, ¿no? Lo son producida ¿por qué? Por anticuerpos contra los receptores de acetilcolina que están en la neurona posináptica de la unión neuromuscular, ¿no? Entonces bloquean estos anticuerpos impidiendo que la acetilcolina eh, ingrese, ¿no? Y no se produce la contracción muscular. Vamos a pasar acá. Aquí está el ejemplo clásico. ¿Cómo se produce la contracción muscular? Ingresa el calcio mediante un canal a la neurona presináptica. Este, este calcio intracelular lo que facilita a través de lo que es la mitocondria y el retículo endoplasmático, lo que facilitan es la liberación de las 1000 moléculas de acetilcolina. Entonces, las 1000 moléculas de acetilcolina son liberadas, son suscitadas, ¿no?
Y en la neurona posináptica están estos receptores de acetilcolina, ¿no? Y la neurona posináptica es así, invaginada. Entonces, estos receptores de acetilcolina captan alguna de estas mismas moléculas de acetilcolina, ¿no? Y así se produce la contracción muscular. Pero si de pronto yo tengo una enfermedad que lo que hace es me disminuye las invaginaciones, entonces voy a tener menos receptores. Me bloquea el receptor, pues voy a tener menos receptores y ahí es cuando se producen los síndromes miasténicos. Siguen hablando de lo de la asistencia. Aquí está. Entonces, si ya tenemos la explicación de cómo se produce la contracción neuromuscular en la unión neuromuscular, imagínense que tenemos, ¿no?, una condición que disminuye estos pliegues y tengamos menos el receptor acetilcolina. Por lo tanto, nuestra acetilcolina liberada no va a ejercer efecto y acción. Y si copan el receptor, pues tampoco. Y entonces ahí es cuando se producen estas enfermedades inmunomediadas de la unión posináptica, son contra anticuerpos de acetilcolina, ¿no? Entonces, en la unión neuromuscular, la miastenia gravis es por autoanticuerpos contra el receptor de acetilcolina, ¿no? Estos anticuerpos de receptor de acetilcolina son predominantemente del tipo IG, ¿no? Y son detectables, por eso es importante. Uno puede tener los síntomas clínicos, fatigabilidad fluctuante, ¿no? Pero uno necesita solicitarle los autoanticuerpos. Vamos a hacerle un dosaje de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Positivo, entonces en realidad ahí tenemos el diagnóstico de una miastenia gravis con anticuerpos de receptor de acetilcolina positivo, porque son positivos en casi el 95% de pacientes con formas generalizadas. Y en pacientes que solo tienen formas oculares, afortunadamente hay subtipos de miastenia. O sea, no todas las miastenias son iguales. Hay subtipos que solo son oculares. Y más o menos la cuarta parte de los casos solo son oculares, ¿no? Los mecanismos patogénicos ya lo hemos hablado, ¿no? Se unen al tipo de unión, bloquean el receptor, ¿no? Se unen al receptor, ¿no? Lo internalizan, no hay receptor, ¿no? O sea, se unen y lo bloquean, lo internalizan y lo destruyen, o los anticuerpos se unen al complemento y lo que hacen es aplanan la placa terminal. Entonces no hay las invaginaciones y por eso ya no hay tantos anticuerpos contra, ya no hay tantos receptores de acetilcolina, ¿no? Y clínicamente, mira, este, o sea, la miastenia gravis se puede presentar en cualquier edad, ¿no? Usualmente se presenta a partir de la edad escolar hasta la adultez, ¿no? Usualmente es más frecuente en mujeres, pero también es cierto que niños chiquititos pueden tener miastenia, ¿no? Y lo típico, entonces, ¿y cómo se presentan los chicos que tienen miastenia? Usualmente, el primer síntoma es ocular y luego, años después, generaliza, ¿no? O algunos se quedan solo ocular, lo que son variantes oculares. Pero si vemos aquí, este es un niño totalmente asintomático. Acá todavía no hacía la enfermedad, ¿no? Porque esta es una enfermedad inmunomediada como cualquier otra, ¿no? Por ejemplo, si hablan de lupus, todo estaba bien hasta que empezó la condición, ¿no? Y luego, cuando ya empieza a tener síntomas, ¿qué es lo primero que verían, no? Que pronto este niño, para vernos, ¿cómo nos mira? De frente, ¿no? Nos mira, ojos abiertos, nos mira de frente. Pero luego cuando ya empieza a tener la enfermedad, al tener síntomas oculares, lo primero que aparece es tosis, o sea, fatiga del elevador del párpado. O sea, ¿quieres abrir los ojos? Se fatiga, te caes. Y la cara, si se da cuenta la cara, se agotaba, ¿no? Se cae, se agotaba la cara. Entonces, cuando yo le digo, mírame, ¿no? El niñito ya no me va a ver así. Si me tiene que mirar, va, como los ojos los tiene así caídos, va a levantar la cabeza para verme, ¿no? Entonces, por eso es la postura que toma de la cabeza, ¿no? Entonces, con síntomas, ahí está. Pero si nos damos cuenta ahí, cuando se miran sus ojos, se van a dar cuenta que tampoco son centrales. Uno lo tiene con esotropia y el otro lo tiene central, ¿no? Eso es porque también se fatigan los músculos estructurales. No es como el Miller-Fisher, que era lo refieren típicamente, era por momentos en la mañanita, su ojo está central y luego se le va. Claro, se fatiga, entonces se fatiga, por ejemplo, ¿me están escuchando bien? Me salió un letrero que mi conexión era inestable. Eh,
me dice si no me escuchan bien. Doctora, por Eh, momentos se corta, pero... a ver, dame un minuto. ¿Ahora me escuchan? Sí, doctora. ¿Aló? Ah, ya. Listo. Entonces, como veíamos, este niñito tiene debilidad, ¿no? Y, y tiene debilidad, tiene tosis, levanta la cabeza para ver, tiene desviación ocular o esotropia, y esa esotropia es fluctuante. Hay momentos en los cuales tiene la esotropia y los cuales no las tiene. Y entonces aquí, por ejemplo, es post-tratamiento. Entonces, si el problema, como habíamos hablado, era que los anticuerpos se invaginan, se bloquean, o de pronto la placa ya no tiene esta invaginación, esta tortuosidad y es plana y hay menos anticuerpos, tal vez tendríamos que los anticuerpos que estén presentes puedan tener la mayor cantidad de acetilcolina y muchas veces facilitando la liberación de acetilcolina, o sea, dándole medicamentos colinérgicos, mejora la condición, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, hicimos con él. Y él está en la primera línea que se da solo anticolinérgicos, ¿no? Entonces le dimos pireostimina y miren la evolución, ¿no? El ojo de pronto se abrió, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Tiene una discreta tosis en alguno de los ojos, pero las facciones de la cara mejoraron mucho en comparación, ¿no? Sí es cierto, eso es también algo que hay que establecer, ¿no? Esta es una enfermedad que puede controlarse mucho, pero hay que establecer que es una enfermedad crónica, ¿no? Y usualmente las esotropias son bien difíciles de controlar en las formas oculares. Ujú. Entonces, en las formas clínicas, una es ocular, la dos es generalizada. En la forma uno es solo en los ojos, o sea, solo va a haber tosis ocular y va a haber algo de parálisis oculomotora fluctuante, ¿no? En grupo 2 va a haber formas generalizadas, ¿no? Las formas generalizadas habilidad te fatigas, te cansa lavar, te cansa caminar, te cansa peinarte, ¿no? Y hay que solo pueden estar afectados más grupos musculares, más grupos craneales, más grupos proximales, más extremidades, etcétera, ¿no? Hay una forma que lamentablemente se presenta de forma fulminante, ¿no? De pronto tu evolución de las miastenias generalizadas y oculares es fluctuante, o sea, te vas fatigando poco a poco, pero aún así puedes llevar eh, cierta estabilidad entre tu día y día. Pero la aguda fulminante, bruscamente, el debut de la enfermedad ha sido a dificultad respiratoria y fatiga máxima, ¿no? Y usualmente el 10% de pacientes pueden tener esta forma aguda fulminante, ¿no? Y la tardía grave, que siempre andas débil, que no puedes mejorar con ningún tratamiento, que es bien difícil inmunomediarte, es menos del 10%, pero también existe esa forma clínica, ¿no? El tratamiento, ¿no? Si uno tiene algo que bloquee el anticuerpo, lo que sí es cierto, el uso de corticoides mejora la respuesta inmunomediada, anticuerpos IgG, porque acá hay que actuar sobre anticuerpo IgG, entonces el uso de corticoides en miastenia gravis sí está validado, ¿no? Para mejorar la respuesta inmune, ¿no? Otros inmunomoduladores tipo micofenolato mofetil, azatropina, ¿no? Se han utilizado con buena efectividad, pero hay que tener en cuenta el inicio de la acción, ¿no? Uno no inmunosuprime empezando prednisona inmediatamente ni una semana. La respuesta máxima se va a ver a partir de los 14 días hasta inclusive los 2 meses. Y eso es algo que uno tiene que establecer, ¿no? Pero lo cierto es que el paciente quiere mejorar hoy, como siempre, ¿no? Quiere mejorar hoy, quiere tener mejores síntomas. Por eso usualmente combinas el tratamiento de lo que es mejorar la disponibilidad de acetilcolina para mejorar los síntomas del día a día, pero la respuesta inmune hay que manejarla a largo plazo. Entonces usas pireostimina, ¿no? Que la acción de la pireostimina tú la tomas y a los 15 minutos ya tienes la respuesta colinérgica, ¿no? Y eso sería la forma típica de la miastenia gravis. Y viene el último tipo, ¿no? Que ese es el que usualmente está más de boga, que se llaman las enfermedades por autoanticuerpos en el sistema nervioso central. Son anticuerpos, ¿no? Que se activan contra un receptor que está en la superficie neuronal. O sea, cuando hablamos del sistema nervioso central y encefalomielitis diseminada aguda o esclerosis múltiple, hablamos de lesión del oligodendrocito, ¿no? Pero
acá estamos hablando de la neurona en sí, estamos hablando de la neurona piramidal y receptores en la superficie de esta neurona piramidal, en la cual la inmunidad actúa, ¿no? Entonces se describieron enfermedades por autoanticuerpos contra la superficie neuronal, ¿no? Sí es cierto, han habido otros tipos de encefalitis y lo que ocurre con estos autoanticuerpos de la superficie neuronal producen cuadros encefalíticos, ¿no? Pero estos son encefalitis por receptores extraneuronales, porque hay otros tipos de encefalitis que son por receptores intraneuronales, ¿no? Que no vamos a tocar en esta exposición, ¿no? Mm, si vemos, hay una serie de receptores que pueden estar en la superficie neuronal, como el receptor NMDA, los receptores de acetilcolina, los receptores CASP, los receptores LG1, ¿no? Los receptores relacionados a los complejos de potasio, ¿no? O otros receptores relacionados al GABA. Y todos los receptores que están en la superficie de la neurona, o canales neuronales, son los cuales actúa la actividad, la inmunidad, ¿no? Y estos receptores, ¿no? Pueden producir cuadros típicos ¿de qué? De encefalitis, predominantemente cuadros límbicos, o sea, cuadros donde hay trastornos de comportamiento, pérdidas de memoria, convulsiones, o sea, síndromes del lóbulo temporal, ¿no? Haces crisis epiléptica, hacer afección de la neurona piramidal, ¿no? Puedes hacer también síndrome de lo que es afección específica de ganglios basales, ¿no? Como persona rígida o síndromes coreotetóxicos, etcétera, ¿no? Lo que ocurre es, acá el ejemplo típico es que los anticuerpos, ¿no? Tienen accesos a ciertos epitopes, ¿no? Principalmente de la superficie neuronal, ¿no? Ya hemos visto qué tipos de anticuerpos, el NMDA, el GABA, el GAD, el IGF, etcétera, ¿no? Entonces, activan estos epitopes en la superficie neuronal, ¿no? En esta activación están incluidos las células T citotóxicas, ¿no? Son quienes en realidad, estos linfocitos T citotóxicos son los que producen estos anticuerpos en sí, ¿no? Estos anticuerpos en sí, ¿no? Eh, lo que el modelo típico es el de la encefalitis herpética. O sea, han tratado de decir, ¿y este modelo de activación de autoanticuerpos a quién se parece? Se parece a la activación de lo que es la lesión por herpes virus, ¿no? La lesión por herpes virus, ¿no? Por ejemplo, el herpes virus, ¿cómo ingresa al sistema nervioso central? El herpes virus ingresa a través de lo que es el epitelio respiratorio, a través del bulbo olfatorio, ¿no? Ingresa por vía respiratoria, ingresa por lámina cribiforme, entra a todo lo que es la cintilla olfatoria hasta alcanzar bulbo olfatorio, ¿no? Y por continuidad invade el temporal y ocasiona toda la lesión, ¿no? Entonces, es el mismo mecanismo retrógrado que se predispone en estas encefalitis inmunomediadas, ¿no? Eh, la activación de esta neurona lesionada, ¿no? Activaría ciertas células dendríticas, ¿no? Estas células dendríticas activarían algunos linfocitos principalmente CD4, ¿no? Que producirían ciertos anticuerpos, activarían células plasmáticas, predominantemente plasmocitos, permitiendo esta producción de autoanticuerpos que actuarían principalmente a nivel temporal, ¿no? Hay otros tipos de anticuerpos, como los GABA-A, ¿no? Los LGF1, y todos actúan en diferente epitope en sí, ¿no? La presentación clínica de estos trastornos, de estos tipos de encefalitis, voy a ver, ¿hay alguna pregunta? No. De estos tipos de encefalitis, es que típicamente al ser encefalitis, al ser cortical, al ser superficie neuronal, va a haber un compromiso encefalítico, va a haber de una encefalitis típica. Van a haber una encefalopatía, ¿no? Al haber activación del sistema límbico, van a haber manifestaciones neuropsiquiátricas, trastornos de la memoria, trastornos del habla, convulsiones, ¿no? Este curso de enfermedad es subagudo, ¿no?
Pero lo característico de estos cuadros inmunológicos es que el modelo o el tipo más frecuente de este tipo de encefalitis es la encefalitis por receptor NMDA. Y esta encefalitis por receptor NMDA se presentó, ¿cómo se descubrió? ¿Cómo se descubrió que de pronto había un anticuerpo contra un epitope de la superficie neuronal? Eh, Acá viene la historia de que se descubrió a raíz de... Acá me ponen que la conexión es inestable. Ok, este receptor se descubrió a raíz de que cierto grupo de mujeres con teratomas ováricos de pronto empezaban a presentar encefalopatía, trastornos psiquiátricos, se ponían histéricas, agresivas, tenían problemas de memoria, algunas tenían mutismo, otras se quedaban catatónicas, otras convulsionaban, ¿no? Y de pronto, no, que encefalitis herpética, infecciosa, le hacían exámenes y de pronto encontraban que tenían en los análisis como una escanea, ¿no? Que encontraban que tenían teratoma ovárico y les hacían el estudio, les hacían el exeris del teratoma ovárico, o sea, y de pronto dejaban de tener la encefalitis. Entonces trataron de hacer una correlación. Dijeron, pero estas mujeres que de pronto han tenido teratoma ovárico, definitivamente han mejorado estas manifestaciones psiquiátricas, neuropsiquiátricas que tenían. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y es cuando se descubrió que en realidad eran anticuerpos contra el receptor N-metil de aspartato, que justo es este receptor N-metil de aspartato, sí, está en toda la superficie neuronal, pero tiene mayor sitio de concentración en el sistema límbico, ¿no? Entonces, la encefalitis por NMDA, que es la forma típica, ¿no? La encefalitis autoinmune se presenta en población joven, en adulta, pero también se puede presentar en niños, ¿no? Últimamente se está descubriendo más, se está describiendo más, es muy, muy frecuente, especialmente porque la autoinmunidad en niños se activa secundario a cuadros infecciosos, ¿no? O sea, también podemos tener, igual como tenemos niños con encefalitis autoinmune secundario a un cuadro infeccioso, con encefalitis diseminada aguda, también podemos tener encefalitis inmunomediada o encefalitis autoinmune por receptores de superficie neuronal postinfecciosos, ¿no? Ahora vamos a ver lo del teratoma, ¿no? Eh, ¿Quién pregunta? Los receptores NMDA, ¿qué son? Son canales iónicos dependientes del ligando, importantes en los procesos de transmisión sináptica y de la plasticidad neuronal, ¿no? Por eso, el NMDA es muy importante para lo que tiene que ver con el mecanismo de sinaptogénesis, ¿no? Estos receptores NMDA tienen dos subunidades, la NR1 y la NR2, donde se activa la glicina y el glutamato. ¿Por qué son importantes estas dos subunidades? Son importantes porque al afectarse estas dos subunidades, glicina y glutamato son los neurotransmisores predominantemente epileptogénicos, productores de lo que son descargas neuronales, hiperpolarización neuronal, ¿no? Entonces, la activación exagerada de estos receptores NMDA produciría excitotoxicidad, un mecanismo que produciría la muerte celular mediante apoptosis, ¿no? Eh, lo que les hablaba del teratoma. En el 2007 fue cuando se empezaron a descubrir este tipo de encefalitis relacionada con anticuerpos contra el receptor NMDA, ¿no? Eh, este síndrome de NMDA suele afectar predominantemente al sexo femenino, ¿no? Y predominantemente afectaba a aquellas mujeres que presentaban teratoma ovárico, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el teratoma ovárico? Porque se encontró que el teratoma ovárico, coincidentemente, por una acción de mimetismo, también poseía receptores NMDA. Entonces es una reactividad cruzada, ¿no? Es un síndrome paraneoplásico. Entonces, esta encefalitis endemediada inicialmente fue descrita como un síndrome paraneoplásico, reactivo a una reactivación cruzada por receptores contra los anticuerpos del receptor NMDA que también estaban presentes en la superficie del teratoma ovárico. Esta encefalitis NMDA, ¿no? Es más frecuente en población femenina, pero también la pueden presentar los varones, ¿no? En los adolescentes y adultos es más frecuente en población femenina, pero en niños la población femenina y masculina es casi igual, ¿no? No hay predominancia entre niñas y niños, ¿no? Es decir, nosotros que somos neurólogos pediatras, podemos ver encefalitis autoinmune igual que en niños y en niñas, no tenemos predisposición, pero un neurólogo de adultos
puede haber encefalitis autoinmune más asociadas a mujeres en edad fértil. Por eso si uno tiene una mujer en edad fértil, si nos damos cuenta, habría que buscarle teratomo ovárico, ¿no? Los estados clínicos, ¿no? Hay tres fases, fase precoz, segunda fase y tercera fase. En este gráfico se vería mejor, ¿no? En la primera fase, ¿no? Lo que vemos somos síntomas inespecíficos, ¿no? De una activación inmune, de una respuesta inmunomediada, de una respuesta inflamatoria en sí, ¿no? Hay fiebre, cefalea, un antecedente infeccioso de una infección respiratoria vía aérea superior, ¿no? Pero es un pródromo totalmente específico que cualquiera puede tener, pero ¿qué es lo que pasa 1 o 2 semanas después? 1 o 2 semanas después empieza a ver la segunda fase. La segunda fase de afección de lo que es sistema límbico. Entonces, ¿qué vamos a tener? Confusión, desorientación, déficit de memoria, afasia, anartria, trastornos del habla, agitación psicomotriz, alucinaciones auditivas o inclusive alucinaciones visuales, ¿no? Por lo que son las radiaciones ópticas, ¿no? Vamos a tener síndromes psiquiátricos, paranoides, trastornos conductuales, ¿no? O sea, es decir, acá no hay el antecedente previo de un cuadro psiquiátrico, ¿no? Que tiene una larga data. Esto es algo que después de un antecedente infeccioso en un tiempo corto de 2 a 3 semanas empieza a tener de pronto cambios conductuales, trastornos psiquiátricos, agitación, trastornos de memoria, trastornos del habla. Y lamentablemente, muchos de estos síntomas psiquiátricos suelen darse más en adolescentes o adultos jóvenes. Y usualmente, antes de llegar a neurología, están pasando consulta en psiquiatría infantil o en psiquiatría general, ¿no? ¿Por qué? Porque han tenido cambios conductuales, tienen la habilidad emocional y los pueden catalogar a ciertas cosas que pueden estar pasando, ¿no? Que los padres se están separando, de que de pronto hubo una pelea amorosa por ahí, una ruptura, y bueno, es por eso, ¿no? Secundario, reactiva, ¿no? Cuadro neuropsicótrico reactivo. Pero luego pasa la tercera fase. Y en la tercera fase es cuando al continuar toda esta lesión de estos receptores NR1 y NR2, principalmente los NR1, ¿no? Hay activación de glicina y glutamato. Entonces hay toda una lesión glutamatérgica. Y entonces al haber toda esta lesión glutamatérgica, las personas convulsionan, ¿no? Por ser un neurotransmisor proconvulsivo. Entonces convulsionan y las crisis pueden ser diversas, pueden ser focales, generalizadas, pueden hacer estado epiléptico, ¿no? Eh, Al ser afección de neurona piramidal, también puede haber compromiso de ganglios basales, como hemos hablado, ¿no? Si no es el NMDA y fuera el receptor GABA, que es más de ganglios basales, vamos a tener síndromes coreicos, vamos a tener rigidez, síndromes catatónicos, etcétera, ¿no? Y luego podemos tener alteración de nuestro sistema autonómico. Vamos a tener palpitaciones, taquicardias, hipertensiones, hipotensiones bruscas, etcétera, ¿no? Es un compromiso global de todo lo que es el sistema nervioso central, ¿no? Y en las fases, como hablamos, primera fase, segunda fase, tercera fase, lo que hay que entender desde la fase prodrómica, o sea, totalmente inespecífica, hasta todos los síntomas larvados, ¿no? Como los síntomas psiquiátricos, cognitivos, convulsiones, trastornos del movimiento, etcétera, ¿no? Pueden pasar tantos como un mes. O sea que lo clásico de estas encefalitis autoinmune es como un proceso, un cuento, donde lo primero fue empezando a tener problemas de memoria, un poco de alargamiento, confusión, pérdida de actividades adquiridas, primer momento un poco de fastidio, irritabilidad, ¿no? Y en la segunda semana empiezan a haber movimientos involuntarios, balismo, corea, etcétera, convulsiones, ¿no? Llegan a encefalopatía severa, ¿no? Los síntomas varían según la edad, ¿no? En niños pequeñitos, los más frecuentes cambios, ¿no? En niños pequeñitos suelen ser los trastornos del comportamiento, ¿no? Pero también las convulsiones. O sea, en niños pequeñitos, predominantemente los síntomas son trastornos del comportamiento, trastornos del movimiento, ¿no? El rosado, el palo rosa clarito, trastornos del movimiento y convulsiones. En niños menores de 12 años van a convulsionar mucho, van a tener mucho movimiento involuntario y van a tener trastorno cognitivo, ¿no? Y esto de 2 semanas a 4 meses de evolución progresiva, ¿no? El niño de 12 a 17 años tiene predominantemente síntomas psiquiátricos, ¿no? Entonces eso es lo que usualmente nosotros hemos visto, nuestros adolescentes que están pasando en psiquiatría todo un mes, ¿no? Trastorno depresivo, trastorno social al contexto, etcétera, ¿no? Y luego de ahí, el segundo síntoma que hay es trastornos del movimiento, ¿no? No, perdón, síndromes convulsivos, ¿no? Afortunadamente, como a veces le decimos al papá, señora, afortunadamente convulsionó, porque ya tiene un diagnóstico de encefalitis autoinmune, ¿no?
Y en los adultos, ¿no? Es mucho más frecuente los síndromes neuropsiquiátricos, ¿no? Por eso es lo que en adultos que sería importante. Si uno tiene un paciente sin antecedente previo, porque a veces es muy importante la historia clínica en toda la medicina. Entonces, usualmente un trastorno psiquiátrico tiene un fondo familiar. Los antecedentes familiares también importan, pero si de pronto no hay un antecedente familiar claro, este trastorno es muy agudo, entre 2 a 4 semanas, hay que descartar una encefalitis autoinmune, ¿no? Y especialmente si es mujer en edad fértil, habría que pensar en un síndrome paraneoplásico. Entonces, ya cuando estás en segundo estado, ¿no? En estado de lo que son movimientos involuntarios, convulsiones, etcétera, lo más típico son movimientos involuntarios del tipo disquinesis orofaciales. ¿Ya? Hace un movimiento como cuando una mastica chicle, disquinético o distonía oromandibular. Y pueden estar tan severos de llegar posturas de opistótonos, ovalismos o coreas, ¿no? Las disquinias orolinguales es lo típico. Es decir, que si es que ya están en fase 2 es muy específico el tener la sospecha con disquinias orofaciales. Si uno tiene un paciente que de pronto ha tenido cambios conductuales, agitación, alucinación, y por ejemplo las alucinaciones no son comandatorios, o sea, no te ordenan hacer, ¿no? Si de pronto tú ves cosas, ves arañas, ves que la pared se te cae, ¿no? Ves cosas que te asustan, pero nadie, no, es diferente a los trastornos, a los trastornos psiquiátricos puros, que de pronto lo que tienes son voces comandatorias, ¿no? Acá escuchas que te hablan, dices tu nombre, ves algo, te asusta, crees que las arañas están cayendo, que la pared se está cayendo, ¿no? Pero si ves, regresando a los trastornos orolinguales, si uno ve disquinias orolinguales, definitivamente esto es una encefalitis autoinmune, hasta que se demuestre lo contrario y hay que ser manejada, ¿no? Acá tenemos tres casos clínicos, ¿no? Para que vean cómo pueden ser las disquinias orolinguales y los movimientos, ¿no? Este es un niño de 3 años. Vemos, miren la boca. Miren las disquinesias, como que saborea. Y miren el brazo. Esa es una corea. Y en realidad es una corea generalizada, porque si se dan cuenta, también el cuerpo lo mueve, como en Corea. Miren la pies, ¿no? Y ese niño está consciente durante la visita, no nos mira. No es, o sea, tiene todo el cuadro clínico, tiene encefalopatía, tiene movimientos involuntarios, tiene disquinias orolinguales, un cuadro encefalítico, ¿no? Y compromiso cortical. Es usualmente que se ve una meningitis, no se ve una meningitis. En una encefalitis viral por herpes virus tampoco no se ve, pero en una encefalitis autoinmune es típico esto, ¿no? Ya sea en niños o en adultos. Este es otro niñito. Los movimientos coreotetóxicos generalizados. Y la boca. Las disquinesias orolinguales. Y el trastorno de conciencia asociado, ¿no? Y los cuadros, este es un chico, los tres son NMDA positivos, o sea, son encefalitis NMDA. O sea, ¿y cómo le hicimos el diagnóstico? Entonces, bueno, y en los cuadros que hablábamos de adolescentes, los síndromes que predominan son principalmente neuropsiquiátricos, pero lo que pueden dominar son trastornos catatónicos, como por ejemplo aquí, pero las disquinesias, la rigidez, ¿no? Y en todos hay compromiso encefálico. Entonces, al tener un trastorno encefalítico, ¿no? Pero esto es una encefalitis inmunomediada. Uno hace una punción lumbar, porque el diagnóstico clínico, ¿y cómo le hago el diagnóstico? Una punción lumbar, buscaría obviamente cuadros infecciosos de inicio, pero no tener nada, con todo este cuadro clínico y un pródromo de 2 o 3 semanas, definitivamente lo establecería como inmunomediado. Y si yo quisiera tener algunos datos
de medición o de corte, podría pedirle un electroencefalograma y lo que vería es un enlentecimiento difuso, ¿no? Enlentecimiento, y típicamente donde habría más enlentecimiento, la zona frontotemporal, ¿no? En la zona atencional, podría haber hasta descargas temporales que sea escrito como el delta brush, o sea, un ritmo muy lento, un ritmo delta, un ritmo de menos de 3 Hz usualmente sobre las zonas temporales, ¿no? En neuroimágenes podemos desde no ver nada, en la mitad de los casos, o en algunas ver las lesiones típicas hiperintensas en ambos lóbulos temporales, ¿no? Pero el hecho de tener clínica y una imagen normal no quiere decir que no tenga el trastorno, ¿no? El, el diagnóstico específico sería con el análisis del receptor, ¿no? El receptor del anticuerpo. Si bien es cierto, el más frecuente es el EDMA y es el modelo clásico, uno tendría que hacer un panel de anticuerpos de encefalitis autoinmune, ¿no? Donde pida todo el resto de anticuerpos y porque también las formas clínicas son variadas, aunque el tratamiento es muy parecido, ¿no? Otra cosa que se debe hacer es tratar de confirmar o descartar la presencia de una neoplasia subyacente, buscar el teratoma a toda costa, tomografía TAC, tórax, abdomen pélvica o resonancia magnética en su defecto, si es que no se encuentra o si tiene una sospecha alta de que podría ser secundario de síndrome paraneoplásico. E inclusive se dice que los pacientes que han tenido encefalitis inmunomediada y no se ha encontrado el síndrome paraneoplásico se investiguen 2 años después, ¿no? Porque inclusive se dice que el síndrome paraneoplásico se presenta 2 años antes de que se presente el tumor, ¿no? Y puede ser de diferente etiología, pueden ser teratomas, o puede ser, o podrían ser también mesoteliomas, o lesiones pulmonares, etcétera, ¿no? El tratamiento, si hay tumor, obviamente hay que hacer remoción inmediata del mismo y hay que darle inmunomodulación, ¿no? Inmunoglobulina con corticoides, la primera línea, y si es que no hay mejoría dentro de las 2 primeras semanas, pasar a plasmaféresis. Si no hay mejoría, ya podría utilizarse rituximab durante 2 a 4 semanas, otro tipo de medicamentos inmunosupresores como ciclofosfamida y otros, ¿no? También en casos severos se ha hablado de uso de otro tipo de inmunosupresores como metrotexatin tratecal, ¿no? Para tratar de disminuir la carga de anticuerpos, ¿no? El uso de metilprednisolón intratecal, el uso de tercera línea de otro inmunosupresor como es micofenolato mofetil, ¿no? Entonces, estas encefalitis se tratarían como la sospecha clínica, ¿no? Se tendría que buscar la presencia de anticuerpos, ¿no? Predominantemente en el líquido cefalorraquídeo. Tendrías que buscar el teratoma, si tiene teratoma o tumor, eliminarlo, ¿no? Si no hay, este paciente se maneja la encefalitis, pero pasa un seguimiento de 2 a tantos años, ¿no? Usualmente estos cuadros no hablamos de una enfermedad crónica. En la exposición y hemos hablado que la mayoría de estos cuadros inmunomediados son agudos, son únicos, ¿no? Y es importante su identificación para evitar las formas discapacitantes, ¿no? El pronóstico, el 75% queda con mínimas o ninguna secuela, ¿no? Y la recuperación es en orden inverso a la aparición de los síntomas. Usualmente mejor el último síntoma que apareció al inicio. Si lo que apareció al final, si lo que apareció al final fueron disautonomías, es lo primero que mejora, ¿no? O la insuficiencia respiratoria, como alteraciones autonómicas del patrón respiratorio, va a empezar a gatillar patrón respiratorio propio, controlar las disautonomías, luego mejora los movimientos involuntarios y el deterioro cognitivo, la mejoría de memoria, trastornos conductuales, lenguaje, eso es lo que mejora a largo plazo, ¿no? Y en cuánto tiempo es la mejoría a largo plazo, ¿no? Si en realidad ha requerido solo primera línea, o sea, solo inmunoterapia con metilprednisolona y monoglobulina, es muy poco probable que tenga muchas secuelas a largo plazo y necesiten mucho apoyo, ¿no? Por ejemplo, como terapias cognitivas de memoria, de aprendizaje, de lenguaje. Pero si han necesitado segunda o tercera línea, estamos hablando de una anoxia que continúa en el tiempo, una liberación de una cascada inmunológica y de producción de neurotransmisores tipo glicina y glutamato, favoreciendo circuitos aberrantes, favoreciendo epileptogénesis. Entonces lo más probable que sí tengamos algún tipo de secuela a largo plazo, ya sea motora o cognitiva, si necesitamos terapia, y para decir que algo ha quedado no de secuela, por lo menos nos establecemos un límite de 1 a 2 años, y especialmente hablando de niños, ¿no? Hablando de niños no somos patognomónicos como ya quedó así, ¿no? Lo establecemos en un plan de terapias a largo plazo y vemos en 1 o 2 años cuál es la evolución clínica, ¿no? Y el pronóstico,
Si ustedes recuerdan a uno de los niñitos que vemos en el video, este fue 8 meses después. No mejoró el trastorno de glutorio. Estos son 8 meses después. 8 meses después ya caminaba solo. Aún si se dan cuenta tiene algunas mioclonías breves, ¿no? Mira, ahí. Aún no mejoraba el trastorno del lenguaje, pero ya tenía buena alerta, caminaba solo, obedecía órdenes simples, pero no había mejorado el trastorno del lenguaje ni tampoco la deglución, ¿no? Meses después lo dejó y estuvo muy bien. Y este es el otro niño, el niño grande que vieron, ¿no? Este niño, por ejemplo, ¿a qué línea pasó? Pasó metilimuno, plasmaféresis, rituximab durante, es decir, estuvo hospitalizado más de 4 meses, ¿no? Se da cuenta, quedó con un tremor y con un síndrome parkinsoniano, ¿no? Pero yo obedecí órdenes simples. Eso es 4 meses después. Y un año después estaba normal. Es decir, si bien es cierto, el cuadro puede ser muy aparatoso, pero la evolución es muy buena siempre y cuando se sospeche, se diagnostique, se trate, ¿no? Y complicaciones a largo plazo, sí es cierto que la cuarta parte de los casos puede quedar con una epilepsia residual, principalmente del lóbulo temporal, como una esclerosis mesial, ¿no? Y bueno, eso sería todo sobre la exposición de clínica de las enfermedades neuroinmunológicas.